Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Bueno, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, está con nosotros. Hay varias temáticas sobre las cuales vamos a abordar esta mañana con el presidente de la Asamblea Legislativa, que está terminando su periodo, su mandato. Pensábamos ayer que era la última plenaria, ¿no? Pero ha convocado una plenaria el día de hoy a las 3 de la tarde. Vamos a preguntarle cuál fue el motivo, la razón, qué es lo que quedó abierto, ¿verdad?, en esa plenaria, o qué es lo que hay que discutir todavía en la actual administración. Pero también no podemos desaprovechar la oportunidad del presidente de la Asamblea Legislativa y también dirigente del partido Frente Farabundo Martí sobre esta resolución de la Sala de lo Constitucional o esta prevención que emite la Sala de lo Constitucional para que los 24 diputados por el departamento de San Salvador no puedan ser juramentados, no puedan tomar posesión de su cargo este 1 de mayo, y ha advertido la Sala que cualquier decisión que votaren estos diputados no va a tener validez. Incluso ha dicho tampoco que no se puede conformar la Junta Directiva. Bueno, es parte de lo que dice este comunicado de la Sala de lo Constitucional. Ayer algunas cuentas de Twitter de dirigentes del FMLN como Jacqueline Rivera advertían de que el FMLN iba a tomar posesión, que los diputados del FMLN iban a tomar posesión de su cargo independientemente de esta precautoria o de este mandato de la Sala, ¿no? Así es que damos la bienvenida al presidente de la Asamblea Legislativa que está con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Mucho gusto. Romeo. También está el otro tema sobre esta resolución respecto al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, que ayer dijo a la Sala también que no es la persona idónea y que tiene vínculos prácticamente partidarios y que por lo tanto no es la persona idónea para estar al frente del Consejo Nacional de la Judicatura, ¿no? Sí, creo que son decisiones que es válido y es pertinente comentar, pero antes de entrar a eso yo quiero agradecerte, Romeo, por el espacio para poder compartir estas impresiones del final de la legislatura, de los logros en esta etapa de la vida de la Asamblea Legislativa y también, como tú lo has señalado, las perspectivas de la nueva legislatura en un escenario que lamentablemente se ha vuelto bastante convulso, bastante incierto, y en términos jurídicos constitucionales es un verdadero reto cómo preservar la institucionalidad del país en medio de fallos judiciales que van directamente a atacar la esencia del funcionamiento, en este caso, de un órgano fundamental del gobierno como es la Asamblea Legislativa. Así que sobre eso vamos a conversar y te agradezco la invitación. Bueno, creo que es importante comenzar con este tema que es de lo más reciente, es lo que están destacando ahora los medios de comunicación, esta digamos, resolución de la Sala, ¿no? Aunque no es una resolución, pero es un llamado de prevención a los diputados para el departamento de San Salvador para que no puedan asumir, no les permite asumir la Sala el próximo 1 de mayo, diputado Reyes. Bueno, ayer cuando corría la tarde y estábamos en medio de una plenaria, empezó a circular ese rumor. Yo di algunas declaraciones en términos hipotéticos porque no se había confirmado nada, pero yo comentaba que de darse este tipo de resoluciones prácticamente estaríamos en una especie de golpe de Estado técnico. ¿Por qué? El golpe de Estado no significa solamente deponer a un presidente de la República. Impedir o tratar de frustrar o complicar la instalación de un poder fundamental del gobierno, un órgano fundamental como es la Asamblea Legislativa, que en términos de nuestra tradición política es incluso considerado como el primer órgano de Estado porque es la representación directa del ciudadano, sí puede equivaler a eso, intentar que la Asamblea se instale. La Constitución de la República dice claramente que el 1 de mayo los ciudadanos que fueron electos en la última elección para Asamblea Legislativa se congregarán en asamblea, incluso sin convocatoria. Hay 84 ciudadanos que recibieron sendas credenciales del Tribunal Supremo Electoral, que es la única autoridad en materia electoral en nuestro país, que tienen esas credenciales. Hay otros 84 que tienen credenciales como diputados o diputadas suplentes.
Entonces, ellos están mandatados constitucionalmente a presentarse. Y cuando aparece esta intención de configurar una asamblea de 60 diputados, bueno, estás ante una situación absolutamente anómala que tenemos que enfocar de una forma urgente. Yo he convocado para esta tarde, a la 1 de la tarde, a todos los representantes de los partidos políticos de la Asamblea Legislativa a una reunión en carácter de urgencia para discutir cómo los diputados electos, diputados y diputadas electas, pues reaccionarán ante este impedimento. Bueno, la misma comisión preparatoria que ya fue instalada la semana pasada, la integran diputados que bajo la perspectiva de esta resolución de los señores de la Sala Constitucional no podrían estar ahí en la comisión preparatoria. Ya eso te presenta un reto. La comisión preparatoria está integrada por el diputado Santiago Flores, que la coordina, diputado por el Departamento de la Unión, por la diputada Milena Carmen de Escalón, por San Salvador, por Santa Ana, sí. El diputado Serafín Orantes, por Ahuachapán, el diputado Rodolfo Parker, por San Salvador, el diputado Guillermo Gallegos, por San Salvador. Entonces, ya ahí tienes una comisión que prácticamente le están diciendo a 2 de sus miembros, ustedes no pueden ser parte ni siquiera de la comisión preparatoria, que es la que revisa las credenciales y es la que prácticamente abre las puertas a la instalación de la legislatura. Entonces, es algo sumamente grave, muy preocupante. En ningún lugar de la Constitución se establece que ese artículo o ningún otro artículo de la Constitución puede ser suspendido por ninguna orden judicial. Es más, los únicos artículos de la Constitución que pueden ser suspendidos temporalmente, ya la Constitución establece en qué circunstancias y bajo qué procedimiento pueden ser suspendidos. Y se habla claramente de las garantías constitucionales. Pero ese es un régimen de excepción ante circunstancias graves de naturaleza política, convulsión social o siniestros naturales donde el Estado se ve obligado a suspender determinadas garantías individuales con el fin de preservar el bien público, la tranquilidad social, la armonía, etc. Entonces, definitivamente es un fallo que, a mi juicio, rebasa las facultades que tiene una sala constitucional. Es una grave intromisión en los asuntos de un órgano fundamental del Estado y como tal merece que discutamos, analicemos y demos una respuesta, si es posible, común ante este desafío. Por eso yo... El FMLN como tal no tiene una decisión entonces todavía, a pesar de que ayer la cuenta de la Asamblea Legislativa, ¿no?, de la fracción del FMLN decía que no van a cumplir esta sentencia o esta resolución de la Sala. Hemos dado reacciones a título personal. Esta mañana vamos a tener ya una discusión a la luz de la resolución, porque ayer pues esto apenas era un rumor. Hoy ya la resolución se conoce, está por escrito, nuestros equipos jurídicos la están analizando detalladamente, pero como una primera reacción me parece a todas luces una resolución totalmente desproporcionada, violatoria de la Constitución, y eso pues nos pone en una situación de una crisis política que pues estas crisis se sabe cómo comienzan, pero es difícil establecer cómo pueden terminar. La Asamblea a lo largo de estos años de enfrentar este poder descontrolado, como bien lo ha calificado el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que significa esta conducta reiterada de varios magistrados de la Sala Constitucional, ha tenido una actitud sumamente prudente, sumamente respetuosa en cuanto a no generar
crisis, a no generar enfrentamientos, pero sin duda esta resolución rebasa cualquier resolución anterior en el sentido de atentar ya contra la Constitución misma del órgano legislativo del Estado salvadoreño. La elección se dio el pasado 1 de marzo, la voluntad ciudadana se expresó. ¿Puede haber alguien descontento? Siempre hay descontentos en una elección. Si a una elección van centenares de candidatos y el precedente que se ha establecido y que se estaría estableciendo con esta medida así llamada cautelar, pero que no es una medida cautelar, en realidad es una medida que está violentando derechos adquiridos de ciudadanos que fueron electos por el voto popular. Entonces, estamos ante un hecho insólito, en términos políticos, en términos jurídicos, en términos institucionales, y yo espero que podamos encontrar el camino para sortear esta inminente crisis política que se está desatando. A ver, los primeros análisis indican que podría ser violatoria del artículo 124 de la Constitución, donde se establece que los diputados pueden ir a la reelección y que deberán de tomar posesión de su cargo el 1 de mayo, ¿no? Si al final el equipo jurídico de la Asamblea Legislativa de las diferentes fracciones determina que esta resolución o este llamado de la sala es violatorio de la Constitución, esta medida cautelar es violatoria, ¿qué va a pasar entonces? Bueno, no quiero anticiparme, Romeo. Te digo, este es un tema demasiado serio, demasiado delicado como para entrar a especulaciones. Yo, de una lectura simple de la Constitución, establezco que los 84 ciudadanos electos como diputados propietarios y los otros 84 que fueron electos como suplentes tienen un mandato de instalarse el día 1 de mayo, incluso aunque no hubiese habido convocatoria. La convocatoria ya está. De hecho, el día de ayer, el día de antier, ya se hizo pública una convocatoria de esta comisión preparatoria. Entonces, la Asamblea se tiene que instalar. La Asamblea, la Constitución no dice que se puede instalar a la mitad o a 2/3, porque luego además vienen situaciones que no dejan de resultar curiosas, porque en esta resolución se dice que aunque la composición de la Asamblea sea de 60, pero las decisiones que debe tomar deben de ser de 43, al menos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y tienes que elegir una junta directiva. Lo cual prohíbe también este llamado, ¿no? No he leído esa parte, pero puede ser una derivación práctica de que tengas una asamblea incompleta. Entonces, como repito, es algo sumamente preocupante. Bueno, pero no solo se... Y luego además que tú tienes un artículo constitucional, que es el 235, que le da también a cualquier funcionario la facultad o la obligación de cumplir con la Constitución cualesquiera que sean las leyes, resoluciones que la contraríen. Entonces, tienes ese artículo constitucional que te obliga a cumplir con la Constitución, incluyendo esos artículos que hablan de la instalación de la Asamblea. El 124. Sí. Entonces, pues tú te puedes imaginar escenarios, ¿verdad? Hablando aquí en términos hipotéticos, bueno, ¿y si la Asamblea no se constituye? Estás ante un quebrantamiento del órgano constitucional, del orden constitucional, perdón. Un Estado donde hay 3 poderes fundamentales, pero hay uno que no está constituido. ¿Eso no es un golpe de Estado técnico? ¿Es o no es eso un atentado al ordenamiento institucional que ordena nuestra Constitución de la República? A ver, cerremos este tema con la siguiente pregunta. ¿Es posible inaplicar un fallo de la sala? Pues, la Constitución le da la facultad de la inaplicabilidad a los jueces, a los tribunales, pero también en el artículo 235, le da ese mandato a todo funcionario, que le establece que se tiene que cumplir la Constitución, cualesquiera que sean las leyes,
decretos, órdenes o resoluciones que la contrarían. Entonces, ahí hay un campo de interpretación constitucional donde cualquiera puede invocar el artículo 235. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Está el otro tema, dijimos, lógicamente, ante la finalización de esta administración de la Asamblea Legislativa, es importante hablar de los logros, ¿no? Y de la relación incluso que el presidente de la Asamblea Legislativa tuvo con los medios de comunicación, porque es importante, ya que a propósito también el presidente de la República se refirió recientemente a los medios de comunicación. Pero bueno, también se ha divulgado ya este libreto, ¿no?, de los logros de la Asamblea Legislativa 2012-2015, es este que trae precisamente el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero dije, antes de ir a la pausa comercial, recordarles también que quiero escuchar la opinión del presidente de la Asamblea Legislativa sobre esta decisión también de la Sala de dejar fuera de su cargo al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Tito Celada, ¿no?, quien pues ya habrá recibido la notificación oficial de parte de la Sala de lo Constitucional. Volvemos en breve. Ayer fueron dos fallos, bueno, este llamado precautorio de la Sala de lo Constitucional, pero también se refirió al tema del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Tito Celada, a quien le cuestionó su idoneidad, diríamos, ¿no?, para ocupar el cargo de presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Por lo tanto, un nuevo fallo de la Sala dice que no es la persona idónea, que no debe continuar en su cargo como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Esto también, esta resolución de la Sala se da en el marco de mandatarle nuevamente al Consejo Nacional de la Judicatura a elegir la lista de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que van a ser enviados a la Asamblea Legislativa. De hecho, el fallo de la Sala dice que no se cumplió con el procedimiento o con los requisitos que estableció la Sala para la elección de los candidatos a magistrados. Sí, mira, yo quiero ir al fondo, a la base que hay detrás de esta resolución, que dicho sea de paso, es una contradicción con la misma postura de esta misma Sala y de los mismos magistrados adoptada hace algunos meses, donde desecharon una pretensión similar contra el mismo funcionario. Y en aquel momento, hace 10 meses aproximadamente, ellos dijeron, esto no procede. Curiosamente, meses después, revisan su misma sentencia y sus mismos argumentos y lo que ayer no procedía, de repente, hoy procede. ¿Cuál es la objeción o la supuesta inconstitucionalidad que le atribuyen al abogado Tito Celada? Alegan que la Asamblea no comprobó fehacientemente y no tuvo mecanismos para establecer que el señor Celada no tenía ninguna vinculación partidaria. Esa es la formalidad. Ahora, la Asamblea no puede convertirse, porque no lo es, ni debe ser, en un tribunal de la Inquisición para perseguir a alguien o vetar a alguien por tener algún tipo de ideas políticas. Yo no sé las ideas políticas del señor Tito Edmundo Celada, pero cualquier ciudadano en este país tiene derechos bajo nuestra Constitución y bajo los convenios internacionales a tener ideas políticas. Yo estoy seguro que los señores de la Sala Constitucional tienen ideas políticas. Yo estoy seguro que en la pasada elección fueron a votar y votaron por un partido. Pero eso no los inhabilita, per se, a ser jueces. Ahora, ellos aplican esa misma lógica en el sentido inverso. Si algún funcionario tiene ideas políticas, es sujeto de persecución. Como te repito, no tengo por qué preguntarle a un funcionario que está pretendiendo ser electo, más bien a un candidato a funcionario, ¿usted es simpatizante de Arena, o es simpatizante del CD, o es simpatizante de Gana, o del FMLN? No, la Asamblea lo que acredita es su competencia, su moralidad, sus atestados, sean académicos, sean profesionales, para ejercer un cargo. Lo que hay detrás de todo esto es
ese razonamiento que ha tratado de imponer este grupo de magistrados en la Sala Constitucional, de que deben existir una especie de seres puros, que no tienen ideas políticas, que no tienen preferencias políticas, lo cual niega una realidad. El hombre, por naturaleza, digo el hombre en un sentido genérico, pues hombres, mujeres, ciudadanos, tenemos simpatías por uno o por otro. Tú tienes las tuyas, pero yo no, porque tú tengas ciertas ideas políticas, yo voy a cuestionar tu independencia como periodista, a menos que tu conducta muestre lo contrario. ¿Dónde está entonces el pecado del abogado Tito Celada? Según ellos, le atribuyen profesar ideas políticas. Y al profesar ideas políticas, dentro de esa lógica retorcida, entonces él ya no tiene independencia. Eso es absurdo. Eso es totalmente absurdo. Eso contradice la esencia de lo que es la ciudadanía, el ser humano como hombre político, animal político, decía Aristóteles, en un sentido filosófico. Entonces, me parece una grave resolución que va en la línea que ya hemos conocido de establecer que cualquiera que tenga algún tipo de idea política no puede acceder a un cargo, en este caso, de magistratura. Me parece, eso es violatorio, es atentatorio contra derechos fundamentales del ser humano. La independencia... Tendrá que elegir nuevamente la Asamblea, ¿no? Bueno, veremos qué hacer, pero la independencia, en el caso de la judicatura, no depende si el juez profesa ideas de derecha, de izquierda, conservadoras, liberales. Su independencia se evidencia en sus fallos, en sus sentencias, si se deja presionar o no, si su actitud es equilibrada, justa o no. Y te repito, los señores de la sala tienen claras preferencias políticas. Y yo no tengo ninguna bola de cristal, pero yo estoy seguro que votaron por Arena. En mi íntima convicción, ¿verdad? Pero no por eso yo los voy a descalificar como jueces. Los descalifico como jueces por su conducta, por sus sentencias, por sus fallos equivocados, pero no porque sean personas de pensamiento conservador. O pudieran ser, o haber sido tal vez, algunos de ellos en el pasado de tendencia política liberal o hasta de izquierda. Pero eso no los descalifica, ni los vuelve peores ni mejores. Así que, más allá del caso del abogado Celada, lo que es preocupante es que continúa esa línea de persecución política desde una sala constitucional. Eso me trae a cuenta aquella... ¿Es una línea de persecución política? Es una línea de persecución política contra personas que de una manera u otra han expresado simpatía por el FMLN. Porque tú no has visto que le lancen los rayos del Olimpo a jueces que comulgan con el pensamiento conservador, a jueces que se identifican con el Partido Arena. Bueno, allí mismo tienen a una magistrada suplente en la Sala Constitucional, que ha sido abogada de la Alcaldía de San Salvador, trabaja muy estrechamente con el señor Norman Quijano. ¿Por qué ese caso de cercanía con posturas conservadoras no es sancionado ejemplarmente, como con aquellos que de una forma u otra han expresado simpatía, algún tipo de compatibilidad con un pensamiento progresista? No, ahí hay un claro sesgo político ideológico, ¿verdad? Luego, mira, no deja de ser sorprendente. Esto es anecdótico, pero llega casi al nivel de lo fantasmagórico. Ellos plantean que la Asamblea no verificó o no estableció un procedimiento para verificar que el señor Celada era puro en términos de pensamiento político, neutro. Pero tú tienes ahí a un magistrado dentro de estos 4, más bien tienes 2, que nunca fueron ni siquiera a una entrevista a la Asamblea Legislativa. Es más, ni siquiera aparecían en una lista del Consejo de la Judicatura. Y no tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de preguntarle a uno de ellos si tenía antecedentes de violencia intrafamiliar.
Y después la vida nos demostró que tenía 2 condenas por violencia intrafamiliar. Yo preguntaría, ¿estará ese magistrado dispuesto a declararse inconstitucional? Porque en su momento la Asamblea ni lo entrevistó, ni acreditó un proceso para demostrar su moralidad notoria, ni comprobó que estuviese en una lista debidamente autenticada por el Consejo Nacional de la Judicatura y enviada en tiempo según la ley. No, aquí lamentablemente, Romeo, vivimos ante el desborde de un poder, de un activismo judicial que está haciendo política. Y una política abierta e intrusiva en las facultades de otros órganos fundamentales del Estado y generando con cada una de estas resoluciones inestabilidad, inseguridad jurídica. Los primeros llamados a garantizar seguridad jurídica deberían de ser los jueces, y sobre todo los jueces de la Corte Suprema, y sobre todo de la Sala Constitucional. Ok, presidente, pasemos a otros temas. Solo evacuado rápidamente, ¿por qué quedó convocatoria para hoy a las 3 de la tarde? Mira, la Asamblea termina su mandato el día de mañana a la medianoche. Nosotros tenemos una cantidad importante de temas que aún no están resueltos. Puedo mencionarte quizás algunos de los más urgentes que tienen que ver con proyectos de desarrollo, con proyectos que necesitan un financiamiento. Yo por eso he convocado para hoy al mediodía también a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, porque hay temas que necesitamos definir y si es posible aprobar. Te voy a poner un ejemplo que creo que cualquiera nos lo va a entender. La zona oriental del país, San Miguel, desde hace años reclama una infraestructura que permita desahogar el tráfico de la ciudad de San Miguel. El gobierno de la República hizo gestiones con el gobierno de Japón para obtener un crédito, para construir el soñado bypass de San Miguel, para que todo ese tráfico que va del centro hacia el oriente, sobre todo hacia la frontera con Honduras en el Amatillo, o hacia la Unión, o hacia el departamento de Morazán, que inunda la ciudad de San Miguel y convierte a San Miguel en una especie de cuello de botella, pues pueda desviarse y dejar desahogar San Miguel. 122 millones de dólares. El gobierno de Japón dice, le vamos a facilitar ese crédito a El Salvador para esa obra. El Salvador tiene que poner una contrapartida de aproximadamente unos 25 o 30 millones. Todo San Miguel está esperando ese crédito. Y todos sabemos, porque así lo ha anunciado el Partido Arena, que con los votos que ellos tengan a partir del 1 de mayo, no van a aprobar jamás ese crédito. Ellos no tienen voluntad y lo han expresado claramente. Entonces yo me siento obligado, como diputado, como presidente de la Asamblea, a hacer los máximos esfuerzos, a hacer todo lo que esté posible dentro del razonamiento y la discusión en el seno de una comisión y en el Pleno de que ese crédito se apruebe. Ratificarlo sería, ¿no? Ratificarlo. Una ratificación. Ese sería uno de los temas pendientes. Tenemos, por ejemplo, el crédito para fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del país. Valor de 30 millones de dólares. Importantísimo. Mira, este país tiene talentos en matemática, en física, en química, en biología, en ciencias informáticas, en robótica. Necesitamos darle a nuestros jóvenes, jovencitos y jovencitas, las herramientas para que ese talento no se desperdicie. Necesitamos desarrollar centros de innovación científica y tecnológica. Necesitamos desarrollar parques tecnológicos. Todo eso está contemplado en ese crédito. Bajo una argumentación genérica de decir que el país ya no debe de endeudarse, Arena se opone a cualquier tipo de iniciativa de esa naturaleza. Entonces, yo sí creo que debemos de agotar todos los esfuerzos. Yo no puedo irme de mi responsabilidad, de mi cargo, mañana a las 12 de la noche, con esa insatisfacción de no haber hecho todo lo que estaba a mi alcance para lograr esos proyectos de beneficio para el país. Ayer logramos 2 aprobaciones importantes, 100 millones para la micro y pequeña empresa,
que se canalizarán a través de Bandesal y luego a través de los bancos privados. Esa no es deuda del Estado. El Estado da un aval, pero esa es una deuda de las empresas que se sometan a esa facilidad crediticia. Aprobamos un crédito para que la Fiscalía General de la República pueda construir sus instalaciones. Tú sabes que la Fiscalía, siendo una institución fundamental en la lucha contra el crimen, contra la impunidad, contra la ilegalidad, parecen nómadas. Un año están en un edificio, el otro año están en otro, y gastan en alquileres tanto o más que lo que se pagaría en las cuotas de ese crédito. Okay. Presidente, hablemos un poco sobre los logros legislativos durante su administración y sobre todo, sí me gustaría escuchar su opinión respecto al papel que tuvo con los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo los calificaría usted en medio, digamos, de estos logros, que sin duda hay logros importantes, también algunos cuestionamientos hacia cuestiones específicas del presidente de la Asamblea Legislativa? Bueno, yo me siento satisfecho primero de la gestión realizada. Yo creo que el trabajo que hemos realizado desde la presidencia está a la vista. Yo creo que dejo una asamblea distinta a la que encontré cuando asumí la presidencia hace ya poco más de 4 años. Y una de las facetas que más he procurado potenciar es la comunicación de la asamblea con la sociedad, la apertura de la asamblea con la sociedad, la transparencia de la asamblea. Y en eso, pues es evidente que el rol del presidente juega un papel fundamental. La relación con los medios, yo diría, en términos generales, ha sido muy buena. Y creo que tú y muchos otros periodistas profesionales pueden dar testimonio de eso. No creo, yo no, o tú me podrás decir si en el pasado un presidente de la Asamblea venía a tu programa o a tus programas y rendía cuentas al país. Yo no voy a criticar la gestión de mis antecesores, simplemente debo decir que mi relación con los medios de comunicación ha sido en general una relación respetuosa, de apertura, de transparencia. También he procurado desarrollar capacidades propias para la Asamblea Legislativa. Porque si bien es cierto, los medios privados de comunicación informan sobre lo que sucede en la Asamblea, pues no siempre informan todo y a veces informan lo que a su juicio, dentro de su visión periodística, es lo importante. Aunque para la Asamblea eso no sea lo más importante. Esto nos llevó a construir proyectos que dejamos ya como un legado. Una radio legislativa, que es una radio pública, donde la Asamblea informa al país todo lo que está haciendo, sus comisiones, el trabajo de las plenarias, las actividades legislativas en general. Una televisora legislativa que transmite en vivo las plenarias, transmite en vivo los grandes acontecimientos legislativos y que además tiene una virtud que es pluralista. Ahí no hay preferencias para nadie, ni en la radio ni en la televisión. Construimos una moderna plataforma basada en Internet, un sitio web absolutamente actualizado. Ampliamos nuestras facilidades con la ciudadanía. Ciertamente, en esta relación con los medios pueden haber algunas situaciones muy particulares que motivaron a ciertos medios, y estoy hablando fundamentalmente de periódicos, periódicos matutinos, que reaccionaron de una manera visceral cuando la Asamblea Legislativa, hace ya 8 o 9 meses, 10 meses, les quitó un privilegio que venían teniendo desde hace décadas, un privilegio fiscal que los exoneraba de pagar impuestos, de todo tipo de impuestos. La Asamblea consideró que esta exoneración ya no era válida, ya no se justificaba. El ministro de Hacienda en su momento nos informó que más de 10 millones de dólares dejaban de ser percibidos por el fisco, por este privilegio que contaban periódicos como La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, El Diario El Mundo, que habían construido y construyeron, y pues no los puede uno culpar por eso, verdaderos emporios editoriales, desde el cual editaban ya no solo periódicos, sino que revistas, suplementos, deportivos, etcétera, etcétera.
de moda, de construcción, etcétera, y todo bajo el amparo de esa protección fiscal. Esto, por supuesto, desató, yo diría, la furia, yo diría hasta la pasión de ciertos dueños de periódicos que la han querido concentrar en el presidente de la Asamblea. Ajá. Es a propósito de estas investigaciones que se han desarrollado, ¿no? Ellos dicen que son investigaciones, pero todas son cosas que están al público, son registros públicos. Más bien deberían de preguntarse, bueno, ¿y por qué alguien que andaría haciendo cosas indebidas pondría su nombre? Al contrario, ¿verdad? Yo más bien tengo la idea de que aquí en este país han habido políticos que no dan la cara, que usan testaferros para poder hacer algún tipo de operaciones comerciales. ¿Cuál es el miedo? No, cuando uno está haciendo las cosas correctas no tiene por qué esconderse. Ahora, eso por supuesto los llevó a ellos a una campaña visceral, pasional, diría yo, contra el presidente de la Asamblea, nunca antes vista en este país. Pero además hay un propósito político. Ellos necesitan encubrir la corrupción de Francisco Flores. Y por eso Arena inmediatamente se monta, patrocina, avala este tipo de campaña de desprestigio. ¿Cuántos titulares has visto tú de la prensa gráfica? ¿Cuántas primeras planas dedicadas a la corrupción de Francisco Flores? Ninguna. ¿Cuántas docenas de páginas han dedicado a ese caso escandaloso de corrupción del cual se benefició el partido Arena? Entonces, es una doble moral, pero repito, motivada por el resentimiento de que hoy tienen que pagar impuestos. Ayer estaban exonerados y eso le costaba al fisco y al pueblo salvadoreño millones y millones de dólares todos los años. Yo espero que en un momento que tengas aquí al ministro de Hacienda le preguntes, primero si ya declararon sus impuestos, si ya los pagaron y cuánto han pagado. Y creo que ahí se terminará de develar el origen de estas campañas de descrédito y de difamación. Ok, vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve. A ver, estamos de regreso conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa. Bueno, se viene a un escenario donde también, como es lógico, ¿no?, los partidos políticos van a tratar de lograr su propia aritmética política para favorecer, digo, sus iniciativas, sus leyes, que tienen todo el derecho. Me imagino que el partido Arena buscará, de alguna manera, digamos, lograr el consenso para quedarse con la presidencia de la Asamblea Legislativa. Lógicamente, el partido FMLN está también en ese trabajo de buscar los consensos con los demás partidos políticos para buscar quedarse con la presidencia de la Asamblea Legislativa. Arena lo reclama, dice, por mayoría de votos obtenidos en estas elecciones, dice, nos pertenece a nosotros el tema de la presidencia de la Asamblea Legislativa. ¿Hay un protocolo, presidente de la Asamblea, para conformar la Junta Directiva o no? ¿Cómo se logra esto al final? Todavía no hay un protocolo, Romeo. Se está discutiendo. O sea, el protocolo se establece cada vez que hay elección. Sí, cada vez que hay elección. Más bien el protocolo antecede a la elección. El protocolo es un acuerdo político entre los diputados y diputadas y sus grupos parlamentarios, donde se establece la configuración del gobierno legislativo. Y fundamentalmente estamos hablando de la presidencia y de la junta directiva. Y también de la conformación de las comisiones de trabajo. ¿Quién presidirá cada comisión? ¿Cómo se integrará? Etcétera. En estos momentos las dirigencias políticas están enfrascadas en esa negociación que espero lleve a la firma de ese protocolo a más tardar el 1 de mayo. Esperaría que pueda ser antes. En ese protocolo es que se van a definir esos entendimientos políticos. Ahora, nadie puede alegar en esto derechos adquiridos. Como yo he sostenido repetidamente, la presidencia de la Asamblea es para aquel partido político que muestra más capacidad de concertación, más voluntad de negociación y por lo tanto más vocación para los acuerdos.
No puede nadie, y la historia de nuestro país a lo largo de las últimas décadas así lo demuestra, invocar que por tener 1 o 2 diputados más le corresponde la presidencia de la Asamblea. En tal sentido, el FMLN aspira a esa presidencia. Estamos trabajando para que eso sea posible y yo espero que al 1 de mayo pues ese protocolo esté concluido. Es más, puedo adelantar, y no estoy hablando con ello ninguna infidencia, propondremos a la compañera diputada Lorena Peña para que sea la presidenta de la Asamblea. Lo adelantó Medardo aquí también en la entrevista. Sí. Yo sé, por eso te digo, no es ninguna infidencia, estoy simplemente reafirmando una decisión que ya ha tomado tanto nuestra comisión política como nuestro grupo parlamentario futuro. Entonces, esperamos, por supuesto, que Arena participe en esa junta directiva y que participen los demás grupos parlamentarios, guardando, por supuesto, las proporciones en relación a la representación que cada quien tendrá. ¿Hay una sola candidata o propuesta en el FMLN, en este caso? Para la presidencia es la compañera diputada Lorena Peña. Eso, como te repito, es una decisión ya de nuestro partido, tanto en el ámbito de la comisión política como del grupo parlamentario. Ahora, cuando Arena alega derechos y alega que le corresponde la presidencia, uno más bien debe hacerse la pregunta, bueno, un partido que demuestra y lo sigue demostrando, y el día de ayer demostraron una vez más su intransigencia para colaborar en solucionar graves problemas de este país, pues me parece que no hace ningún mérito para que las fuerzas políticas le depositen esa confianza. La presidencia de la Asamblea Legislativa creo que debe ser un factor que propicie gobernabilidad, que genere diálogo, que produzca las condiciones para los acercamientos y negociaciones políticas válidas, lícitas, éticamente correctas, políticamente válidas. La presidencia de la Asamblea Legislativa no puede ser un factor de desestabilización del país. Y Arena, con su conducta política, con esta negativa a apoyar esfuerzos de país en materia de lucha contra la delincuencia, en materia de reforzar el aparato productivo, en materia de potenciar nuestra infraestructura, en fortalecimiento institucional, creo que muy poco hace para ganarse la confianza y la credibilidad de los demás partidos políticos como para depositarle una responsabilidad tan importante como presidir el órgano legislativo. Hablando de cargos, ¿no? Presidente de la Asamblea Legislativa, algunas personas o muchas personas estarán interesadas en saber hacia dónde va ahora Sigfrido Reyes. Bueno, es una pregunta como muy lógica, ¿no? Algunos lo han puesto como embajador en Rusia, otros lo han puesto como ministro, incluso dicen algunos de educación, etcétera, ¿no? De Hacienda, se han mencionado varios casos, o varios escenarios. Sí, yo entiendo que hay esa expectativa, que hay toda serie de rumores. Hoy la columna de Chambres de Diario El Mundo que produce Álvaro Cruz me asignaba una cartera de Estado. La semana pasada la misma columna de Chambres me asignaba otra. Parece que ni el mismo Álvaro Cruz está suficientemente claro para dónde voy. No, yo lo que te puedo decir y le puedo decir al público televidente con mucho respeto es que esta es una decisión, primero que no es meramente una decisión personal, es una decisión que debemos de discutir en el seno del partido al cual yo pertenezco. Yo soy una persona con principios, con valores, me someto a las consideraciones políticas que haga mi partido, el FMLN, y por supuesto simplemente puedo decir que habrán responsabilidades que el partido me pueda asignar y que yo con gusto voy a cumplir, sea en el marco del partido, o sea en el marco del gobierno. Eso, ¿no descartas estar fuera del país? Lo veo muy poco probable, lo veo muy poco probable. Creo que no porque no sea importante, simplemente me parece que hay cosas urgentes que hacer en este país, pero, te repito, no es un tema que a esta altura, a esta hora, esté definido. Presidente, quiero cerrar con lo siguiente. A ver,
hay personas, no siempre ser polémico es malo, ¿no? No siempre ser calificado como polémico significa tener una actitud mala. Digo esto porque muchas personas lógicamente califican, para mencionar un nombre, al expresidente Mauricio Funes como una persona polémica. Pero todos sabemos que al final el presidente de la República, Mauricio Funes, o el expresidente, salió bien evaluado de su cargo por encima de otros presidentes de la República, a pesar de que por algunos sectores fue calificado de polémico. Algunos sectores también lo ponen a usted en esa misma línea, de ser una persona polémica, de que su administración fue de ese tipo, polémica. Bueno, pudiera ser, pero hay una razón, similar a lo que sucedió con el presidente Funes. Cada quien, por supuesto, cumpliendo sus roles muy particulares. La presidencia de la Asamblea Legislativa, bajo mi responsabilidad personal, nunca se sometió a los poderes fácticos de este país. Y la Asamblea Legislativa demostró que puede ser un órgano independiente. La Asamblea Legislativa demostró que no es la caja de resonancia de la ANEP, ni de los grandes grupos que han ejercido el poder económico y mediático en este país por décadas. La Asamblea Legislativa demostró, y creo que este libro lo evidencia, que puede hacer buenas leyes para la mayoría de la gente y no para garantizarle privilegios a los grupos más poderosos, más ricos de este país. La Asamblea demostró que puede hacer reformas fiscales y eso permitió que la recaudación tributaria subiera de menos de 12 puntos del PIB a casi 16 puntos. La Asamblea demostró que puede aprobar una ley de protección y desarrollo social. La Asamblea le demostró a los grupos económicos de este país que puede financiar proyectos sociales. La Asamblea demostró que puede elegir funcionarios que no dependen del poder económico. La Asamblea también demostró que puede tener una política hacia el mundo donde nos podemos reunir con senadores norteamericanos y con diputados cubanos. O venezolanos. O venezolanos, o chinos, y franceses, y rusos. Entonces, al poder económico de este país, que siempre tuvo a la Asamblea como una oficina de trámites donde les hacían las leyes, donde privatizaron las grandes empresas públicas, donde dolarizaron al país, donde cometieron cualquier canallada contra los intereses de la mayoría de este pueblo, les demostró que ya no está a su servicio. Entonces, obviamente, esa factura pues la tienen que concentrar en partidos y en personas. Así que yo me siento pues orgulloso, diría, de que hemos cumplido un papel en la historia, ¿verdad? Sabemos que nuestra gestión no pudo haber sido del agrado de esos grupos. Bueno, si la Asamblea le quitó los privilegios fiscales a los periódicos, ¿cómo puedo esperar yo elogios de la prensa gráfica o del diario de hoy? No, más bien, aquí voy a recordar a un querido dirigente, un gran líder de este país, el compañero Shafik Handal, que nos decía en más de una ocasión, cuando esos periódicos te empiecen a elogiar, empieza a preocuparte, porque quiere decir que algo no estás haciendo bien que puede comprometer tu compromiso con los intereses de las grandes mayorías de este país. Bueno, vamos a ir hasta la 109. ¿Sabe quién está ahí? Está No sé. Precisamente, está Eugenio Chicas. Muchas gracias por el flamante secretario de Sí, Comunicaciones. el nuevo secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Que Siempre todo el mundo, contribuyen bueno, a no este todo el mundo, proceso no de presumíamos mucho. construcción Tony, ¿qué democrática tal? y a ¿Cómo la estás? ciudadanía que está atenta a Me este da gusto programa. saludarte. Y ya nos estamos saludando también Sí. con Romeo, secretario. Bueno, veo al presidente de la Asamblea Legislativa que pues está candente ahí la situación, ¿verdad? Sigfrido Reyes, bienvenido a 109. Bien contento. ¿sí? Hoy Mira, está- ¿sabes qué? La preocupación de muchos es, o algunos se preguntan, bueno, ¿y cómo enojar a Eugenio Chicas? De verdad. No, y lo digo francamente, porque digo, lo he tratado en varias ocasiones, como presidente del Tribunal Supremo Electoral, es un funcionario que responde a todas las preguntas, que no se molesta, ¿verdad? Y que tiene una, diría yo, pasividad para contestar, pero reflexionando las respuestas. Eugenio, me da gusto saludarle a través de este enlace. Buenos días, Romeo. Buenos días, Sigfrido. Un saludo. Qué gusto verles. Bueno,
pues va a ser un gusto intercambiar y escuchar también sus puntos de vista. Esta coyuntura, como ha venido el país en los últimos tiempos, está muy caliente, muy álgida, y es buena oportunidad para poder contribuir. A ver, presidente de la Asamblea Legislativa, usted forma parte, obviamente, pues de la fracción del FMLN todavía. ¿Qué se está discutiendo al interior de ese grupo parlamentario? ¿Se van a...? Porque yo no entiendo, han dicho que se van a presentar los 24 por los del FMLN por San Salvador, los diputados, que ahora la sala los califica como presuntos diputados electos, y se van a presentar el 1 de mayo. Y el término es así, ¿verdad? Presuntos diputados electos. ¿Eso no sería un desacato a una sentencia o una medida cautelar de la Sala Constitucional? Mira, lo que yo puedo afirmarte, Tony, es que estamos estudiando las implicaciones de este fallo. A primera vista me parece una resolución desproporcionada, abusiva, injerencista, porque puede sabotear la instalación de un órgano de elección popular, que por Constitución se tiene que reunir el próximo 1 de mayo. Incluso dice la Constitución, aunque no hubiese convocatoria, hay 84 ciudadanos que han recibido una credencial que les establece su derecho a presentarse y su obligación además. Dice también la Constitución en otro artículo, el 235, que los funcionarios están obligados a cumplir con esta Constitución, cualesquiera que sean las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen. Yo he convocado para esta tarde a los líderes políticos de las bancadas en la Asamblea para tener una reflexión colectiva, porque aquí yo no me pongo solamente en el papel de diputado o dirigente del FMLN, sino que como presidente de la Asamblea Legislativa. Y la medida cautelar afecta también a otros partidos políticos. Bueno, yo le comentaba aquí a Romeo, ya el primer impacto es que tenemos una comisión preparatoria de 5 diputados y diputadas, donde hay por lo menos 2 de San Salvador. Que estarían inhabilitados. Ya en este momento estarían inhabilitados de ser parte de esa comisión preparatoria, que es la que tiene que instalar la futura legislatura. O sea, estamos ante un hecho que al parecer pudiera ser simple, pero tiene derivaciones de orden jurídico, político, muy profundas, que a mi juicio pueden ser atentatorias del orden constitucional. Por el tiempo, yo sé que la nueva investidura del secretario de Comunicaciones lo hace hablar por el gobierno, por el órgano ejecutivo hoy por hoy, pero no puedo, pues tomando en cuenta la experiencia que usted tiene en temas electorales, Eugenio, esta es una medida cautelar sin precedentes en la historia de nuestro país. ¿Qué debe ser? O sea, ¿qué debe funcionar? ¿Cómo debe actuar si le preguntaran a usted y hablando también por el órgano ejecutivo? Bueno, en primer lugar, debemos de decir que desde la suscripción de los acuerdos de paz, El Salvador vive todo un proceso de construcción, de transición democrática muy complejo, donde el punto de vista del presidente de la República en esto es mantener la institucionalidad de cada uno de los cuerpos colegiados que componen la integración del Estado. Hay un equilibrio de poderes, en ese sentido el Ejecutivo, el presidente es muy cuidadoso en torno a respetar la función de cada uno de estos órganos, más sin embargo en este sentido él ha señalado su disposición de poder contribuir a resolver este impasse y en ese sentido si hubiera requerimientos del Tribunal Supremo Electoral, pues el Ejecutivo está dispuesto a valorarlos. Me refiero al escenario de recursos que puedan ser considerados para agilizar el proceso que está llevando a cabo el Tribunal Supremo Electoral para que a la brevedad pueda superarse ese impasse, en el sentido que el propio tribunal en su momento señaló que la falta de recursos le impedía montar más mesas de escrutinio para agilizar ese proceso. Por lo tanto, el presidente pues me señaló esa posibilidad, que está dispuesto a recibir solicitudes, a considerarlas, por si en el caso de que sean recursos lo que hacen que ese proceso sea muy lento, pues se pueda agilizar, pero insisto, eso debe de ser una solicitud del tribunal. Del Tribunal Supremo Electoral, y eso podría eventualmente contribuir
a salir de este impasse. A ver, Tony, nos quedamos hasta ahí con el enlace. Hay temas que me gustaría haberle preguntado al secretario de Comunicaciones. Pero aquí se los vamos a preguntar. Sí, antes alguien dijo aquí en una entrevista corta de que ante esta situación que se está generando entre la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República podría armonizar, tratar de buscar una armonización, ¿no?, entre estos dos órganos del Estado. Pero bueno, Tony, nos vemos más noche. Sí, en Bola al Centro, a las 6 de la tarde. Exactamente, nos vemos ahí. Invitados. Un saludo. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos ya para el cierre de Hechos AM. Volvemos. Nada más tenemos tiempo para despedir al presidente de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Vamos a continuar de cerca el desarrollo de la plenaria de este día que está convocada a las 6 de la tarde. Gracias, presidente. No, yo agradezco no solamente esta oportunidad, Romeo, agradezco que a lo largo de mi ejercicio como presidente de la Asamblea Legislativa, en este canal y en tu programa en particular, siempre tuve un espacio para opinar, para informar, y en el cual pues siempre nos hemos tratado con enorme respeto. Hemos respondido a todas tus preguntas y pues hemos mantenido una excelente y muy profesional relación, y me parece que eso es algo de destacar, como lo tengo con la inmensa mayoría de medios de comunicación. Bueno, muchas gracias. Gracias y suerte. Nosotros hacemos una pausa, regresamos ya con Hola El Salvador es todo. Buenos días. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó.